Santo Jesús, aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. 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 Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. ¡Santo! Te adoramos, Señor. Y a tu nombre gloria. Seguir tu caminar, Señor, seguir y sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir y sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar Señor bendito y poderoso, queremos amarte a ti, Señor, amarte a ti y no mirar atrás. Señor bendito y poderoso, que vive y reina por los siglos de los siglos,
He aquí un pueblo que te ama, Señor. He aquí un pueblo que no sabe vivir sin ti, sin tu presencia, Señor. He aquí un pueblo, Señor, que clama a ti, Señor, y espera una respuesta tuya, Señor. Y tú eres hermoso y precioso. Y tú a cada uno nos dará la respuesta que cada uno necesitamos recibir, Padre. Y cada día podemos ver tus respuestas en el amor hacia cada uno de nosotros, Señor, porque es el amor tuyo que fluye en nuestras vidas, que fluye en tu pueblo de una manera especial y sobrenatural, Padre, para la gloria y alabanza de tu nombre, Señor, porque todo es para la gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, Padre, mientras en las naciones hay desasosiego, Señor, hay tristeza, hay confusión, Señor, en tu cuerpo, que la iglesia, hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad, Señor, hay esperanza, Señor, porque la esperanza nuestra está en ti, Señor, tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestro todo, tú eres nuestra vida, Señor. Por eso, como decía la canción, queremos amarte solo a ti y no mirar atrás, Señor. Amarte solo a ti y siempre, Señor, nuestra mirada esté puesta en Jesucristo, porque los que estamos mirando a Jesucristo, nuestros rostros siempre cada día están siendo alumbrados, Señor, por el camino de la vida, por el camino del Evangelio, y nunca jamás seremos avergonzados, porque así tú lo has prometido, Señor. Por eso queremos amarte solo a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos realmente a decirte, Señor, Señor, pero de corazón, Señor, no de labios, Señor, y cumplir con el propósito por el cual tú nos has convocado, Señor, a escuchar tu dulce voz, a una vida santa, a una vida de salvación, a una vida de cambio en Cristo Jesús, Señor. Bendice esta palabra en esta hora, Señor, que es la palabra profética más segura, Señor, a la cual hacemos ancla en nuestra vida, en nuestro corazón, porque ella es la que nos libra, Señor, del mal, del peligro, porque ahí estás tú en ella, Señor, cae hablando a nuestro corazón, Señor, y dirigiendo nuestros pasos por este camino maravilloso que es la revelación de tu palabra, que habla el corazón nuestro en Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, hermanas amadísimas de Dios, nuevamente aquí nos tiene el Señor reunidos con un propósito de estar cada día en su presencia, escuchando su dulce voz, porque no es la voz del hombre, es la voz de nuestro amado Dios que nos habla a través de la Escritura, como en esta noche, como nos viene diciendo el Señor de que va revelando los propósitos, los planes que Él tiene con cada uno de nosotros. Y como nos decía la palabra anterior, y siempre nos ha hablado por los diferentes predicadores, por las voces que él llama y lo utiliza para hablarle a su cuerpo, a su iglesia. Y como nos venía diciendo que el propósito final de Dios es que todos cada día seamos a imagen y semejanza de su amado Hijo, recuperar esa semejanza que tuvimos en la creación, pero que se perdió a causa del pecado, pero que en Cristo nuevamente se recupera esa imagen y ese es el propósito de Dios. Pero hoy nuevamente el Señor nos quiere seguir hablando de cosas maravillosas que muchos no han entendido, que otros ya hemos entendido, pero que Dios quiere cada día que todos podamos entender el plan que Dios tiene y todo lo que está sucediendo, entender que está todo en el plan de Dios. Todo lo que está sucediendo, aunque el hombre no lo entienda, todo está aquí en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Por eso Dios quiere hablarnos a través de la escritura siempre, porque es allí donde podemos entender lo que Dios quiere y lo que Dios hace en su creación. Por eso vámonos allá a Eclesiastés 4:14. Dice la palabra allí en Eclesiastés 4:14. Dice la palabra de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo.
Estoy leyendo en la nueva traducción viviente. También sé, dice el predicador, que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. No se le puede ¿qué? Agregar ni quitar nada. Luego continúa diciendo el predicador, el propósito de Dios es que el ser humano tema. ¿Cuál es el propósito de Dios? Un propósito especial, primordial. Lo primero, que es que el ser humano le tema. ¿Cuál es el propósito final de Dios? Que el hombre sea hecho a la imagen del que lo creó, como nos hablaba ya en Romanos 8:29. Pero aquí Dios quiere nuevamente instruirnos y saber que el propósito primordial, o sea, el primer propósito de Dios es que el ser humano le tema. Por eso la queja de Dios allá en Malaquías 1:6, donde dice que el Hijo honra al Padre. Porque ese temor que nos habla aquí la palabra no es de un temor de que Dios me va a castigar, de que Dios mío bendito, que la ira de Dios viene sobre mí. No, ese temor que habla la palabra es el respeto hacia Dios, un Dios que busca que le respeten, Dios mío bendito, que le honren. Por eso en Malaquías, allí un profeta también dice allí en el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Mire la queja del Señor. Dios mío bendito. ¿Por qué? Porque muchos le dicen Señor, Señor, pero poco temor de Dios en sus corazones. Y hay una queja de Dios allí. Por eso el propósito de Dios primordial es ¿cuál? Que el ser humano tema. Entonces sigue diciendo aquí la palabra en el versículo 15. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. ¿Qué hace Dios? Que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Aleluya, gloria a Dios. Por eso Dios está dando esta entrada al mensaje que Dios quiere darte en esta noche, que Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. ¿Qué es lo que se repite una y otra vez? Allí el mensaje completico lo tenemos allí en el libro del profeta Habacuc. El profeta Habacuc, Dios tiene aquí un mensaje poderoso para estos tiempos. Oiga, para el tiempo pasado, para el tiempo presente y para el tiempo futuro. Porque como dice en Eclesiastés, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Óigalo bien. Y aquí vamos a ver un gran ejemplo, cómo las cosas se repiten una y otra vez. Lo que sucedió en los tiempos del sabio Salomón, lo que sucedió en el tiempo del profeta Habacuc, es lo mismo que está sucediendo en este tiempo y lo vamos a entender por la palabra en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mire lo que dice aquí en Eclesiastés capítulo 1. Bueno, vamos a estar atentos a la palabra de Dios, muy atentos, porque para que podamos entender el mensaje. Sabemos que cuando nos conectamos con el Señor tenemos que estar, ¿qué? Atentos a su voz. ¿Qué nos quiere decir? Eso es honrar, eso es respetar a Dios, eso es tener temor hacia Dios, reverencia, no miedo, sino reverencia. Entonces, por eso estemos atentos nuestros oídos y nuestro corazón abierto para poder entender lo que quizás no hemos entendido muchos y por este mensaje podamos estar claros en lo que Dios está haciendo. ¿Para qué? Para que el hombre realmente aprenda a temerle. Porque ¿cuál es el propósito de Dios? Que el ser humano le tema, como dice en Eclesiastés. Entonces dice aquí en Habacuc,
Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Óigalo, en una visión. ¿Quién la recibió? El profeta Habacuc. Recuerde lo que dice la palabra de Dios. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. Que, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Mire, esta palabra la recibieron nuestros padres de la antigüedad, los patriarcas de la fe. ¿Por qué? Por los profetas. Esta misma palabra lo recibieron en el pasado. ¿Por qué? Por los profetas. Esta palabra fue dada por el profeta Habacuc al pueblo de aquel entonces. Esta palabra de Dios hoy, dice aquí la palabra en Hebreos 1, versículo 2, dice, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en estos últimos tiempos, ¿por quién nos habla el Señor? Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Quién es el Hijo? El Verbo, la palabra profética segura. Aquí la vamos a escuchar, ¿qué? ¿Por qué? Por la palabra. Entonces, por la palabra profética segura que Dios habla a través del Hijo Jesucristo que se hace vida en cada uno de nosotros. Vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo se la dio al profeta Habacuc? En una visión, una visión. ¿Cuál es la visión? La visión es tan clara como lo dice la Escritura, porque no andamos por vista, sino que por fe. Ahora nuestra visión es diferente, ahora vemos las cosas con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, y así lo podemos entender, y así podemos también glorificar a nuestro amado Dios. Entonces, mire lo que dice aquí el versículo 2. Comienza una oración. Recuerden que estamos, ¿qué? En el tiempo de la oración. Siempre ha sido así y siempre lo será. El pueblo de Dios debe orar, debe andar en relación con Dios a través de qué? De la oración. Pero mire cómo empezó esta oración aquí el profeta, que quizá también muchos se pueden identificar con esta oración. Dice aquí el versículo 2. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Óigalo, ¿le parece algo que pasó en la antigüedad o que sigue pasando en este tiempo? Mire lo que dice. Óigalo, hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado, como quien dice, se ha debilitado. Como quien dice, el amor se ha debilitado, porque sabemos que la ley es el amor. La ley de Cristo es el amor. Entonces aquí oraba el profeta, la ley se ha estancado, ya no hay amor. Ya nadie respeta, ya nadie hace justicia. Óigalo, no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Dios mío bendito. Ya como esta oración, quizá muchos también están allí en este estado, en un estado de crisis, porque aquí el profeta estaba en un estado de crisis, viendo cómo había tanta maldad, tanta violencia, tanta injusticia. La ley aún en ese tiempo estaba ¿qué? Debilitada, estaba estancada, no había amor. ¿Cuánto mayor en este tiempo? Y hace miles y miles de años sucedió esto, porque como leímos en Eclesiastés, lo que, lo que leíamos en Eclesiastés referente a lo que ya pasó, pero que se vuelve a repetir. Dios bendito, es que ya pasó, pero luego vuelve y se repite. Pero Dios mío bendito, y aquí comenzó este varón a orar por aquello que no entendía, y aún
Dice que le pedía ayuda al Señor, pero parece que él no escuchaba, Dios mío. Parece que él no escuchaba. ¿Qué sucedía en este varón? ¿Mm? Dice que, Dios mío bendito, aquí podíamos entender que, como leí allí en un mensaje que una hermanita subió allí al grupo, y allí que me llamó la atención para confirmar que este mensaje Dios me lo daba, porque seguramente alguien necesitaba escuchar este mensaje, porque quizá no alcanza a entender lo que está sucediendo, pero por este mensaje va a quedar claro el propósito de lo que Dios permite para que realmente el hombre, el ser humano, le tema, le honre, porque en el tiempo que Dios calla, en este silencio, Él está trabajando como hacedor. Sí, Señor, en el tiempo que Dios calla, porque parece que uno ora a Dios, clama a Dios, y parece que Él estuviera callado. ¿Cuántos están en ese estado, clamándole a Dios, pero Dios no responde? ¿Qué sucederá? Y no entiende que en ese silencio es allí donde Dios está trabajando como hacedor. ¿Qué? ¿Qué sucedía con el profeta? Estaba que en crisis. Pero gloria a Dios, que se cumple lo que dice la palabra, que clama a los justos y el Señor les oye, el Señor les responde. Él clama a mí y yo te responderé. Y efectivamente, en el versículo 5 dice la palabra, el Señor respondió. Mire, el Señor le respondió a la queja del profeta, le respondió, porque Dios está presto, ¿qué? A responder, porque Él no está sordo, él no está mudo, Él tiene oídos para escuchar, pero también tiene boca para responder. Ese es nuestro Dios. Entonces, el profeta se quejó y Dios, en medio de la queja, en medio de su crisis, le respondió. ¿Qué le respondió? Vamos a ver. Observen las naciones. Oye, observen las naciones. Mírenlas y asombren. Mire cómo el Señor responde en plural, porque aquí un profeta se quejó, pero, pero Dios le responde que a todo un pueblo, a un cuerpo que es la iglesia, oiga, la iglesia del futuro. Ahora Dios nos habla por el Hijo. En otro tiempo le habló a los padres por los profetas. En este tiempo le habla a su iglesia amada por el Hijo. ¿Qué le responde el Hijo? En esta hora aquel que clama sin discernir la respuesta de Dios ni el propósito de Dios. Entonces Dios comienza a responder. Observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera, óyelo, aun si alguien les dijera, estoy levantando algo, pero muchos no lo pueden entender. Este es el versículo 6, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento, marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Oiga, lo estoy levantando a los babilonios, tipología de espíritu. Oiga, porque recuerde que no es con carne ni con sangre, es contra espíritus malignos, paros, potestades, gobernadores de las tinieblas de este presente siglo malo. Dios permite, Dios desata, desata su juicio. Estoy levantando a los babilonios. ¿Tipología de qué? De confusión, de anarquía, Dios mío, de rebeldía. Oiga, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Dice el versículo, aquí fue la respuesta de Dios a la queja de, del profeta. Entonces luego él sigue orando, él le sigue respondiendo a Dios, oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros, oh Señor, nuestra roca. Tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Dios mío bendito, en medio de su queja,
en medio de su oración a Dios, Dios le respondió. Él siguió orando, pero en medio de la oración entendió que Dios, aunque es nuestra roca, Él desata a los babilonios, Él trae confusión, Él trae guerras, Él desata espíritus malignos. ¿Para qué? Para corregir y castigarnos por nuestros muchos pecados. Lo entendió el profeta, entendió lo que el Señor dice y podemos entenderlo nosotros por el Espíritu en el nuevo pacto, cuando el apóstol Pablo le dijo a los corintios y nos dice a nosotros, la iglesia de este tiempo, allá en 2 Corintios 7:9, ahora me gozo por, porque hayáis, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Óigalo, contristados que según el propósito de Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra culpa. Óigalo, Dios trae qué tristeza, para que en medio de esa tristeza haya arrepentimiento y no haya pérdida, porque la tristeza que según Dios produce qué arrepentimiento para salvar. No, pero muchos no entienden y por eso Dios envía estos mensajes para que el que no entienda pueda entender cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Ya lo pudimos leer, ya lo pudimos entender allá en lo que, como nos decía en Eclesiastés, cuando nos decía allá en eh, Eclesiastés 2, 14 y 15, donde el propósito es que el ser humano le tema, le respete, porque la verdad, Dios tiene que hacer algo para que el hombre le tema, para que el hombre le respete. Y lo mismo que sucedió antes, sucede ahora. Lo que sucedió en el presente ya ocurrió en el pasado, dice allí en Eclesiastés, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez, porque generación va y generación viene, dice la Escritura, pero la palabra de Dios que permanece para siempre. Todo va siempre que en el propósito de Dios, en el plan de Dios. Dios mío bendito, pero mire cómo este varón haber entendido por qué todo lo que estaba sucediendo, por qué eh, tanta violencia, por qué, Dios mío bendito, la ley se había estancado, por qué tanta maldad, Dios mío bendito, porque antes la maldad suma, pero la justicia resta, tanta corrupción, tanta gente corrompida, pero luego el varón entendió, Dios permitía todo lo que permitía para corregir al ser humano y castigarlo por sus muchos pecados. Dios mío bendito. Y luego él sigue allí en esa conversación con Dios, que es bastante larga. Es lo que Dios quiere que puedas entender. Óigalo. Dice el versículo 13, pero tú eres puro, no soportas ver, ver la maldad. Serás indiferente ante la traición de él. Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos. Óigalo. Y allí diciendo el varón, subiré a mi torre de vigilia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Óigalo, y cómo responderá a mi queja. Él siguió insistiendo, él siguió clamándole a ese Dios justo. Óigalo, subiré a mi torre de vigilancia, como quien dice, seguiré orando, seguiré intercediendo, no dejaré de orar al Dios de mi salvación. Subiré a la torre de vigilancia, tipología de la oración, tipología de qué, de vigilar. Él entendió que había que orar, que había que vigilar, montaré guardia, óigalo.
tipología de vigilar la carne, de dar testimonio. Y allí en ese estado esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Él entendió que la última palabra la tenía el Señor. Cuál era su queja? Ya sabemos cuál era su queja. Entonces, Dios siempre, uno habla y Él responde. Eso es lo más maravilloso de nuestro amado Dios, de que oramos y aunque se, se- se tarde para responder, Él responde a sus hijos, porque ese es nuestro Dios. Entonces dice el versículo 2 de Abacú 2. Entonces el Señor me dijo, o sea, le respondió, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar. Espera. Entonces, ¿qué le dijo allí? Escribe con claridad en tablas. Ya sabemos que la ley de Dios fue escrita ¿qué? En, en en tablas de piedra, pero ahora en el nuevo pacto todo se escribe ¿a dónde? Recuerda lo que dice allá en Hebreos 8, que donde dice que Él podrá sus leyes en nuestra mente y sobre el corazón las escribirá y seremos, será Dios para nosotros. Él escribe sus leyes en nuestra mente y sobre nuestro corazón. Entonces, mire cómo Dios quiere que entendamos la palabra profética segura, que la entendemos en nuestro corazón, que entendamos el plan de Dios, porque dice que para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error, óigalo, porque somos ¿qué? Mensajeros de la palabra profética segura, que el mundo entienda, que las almas entiendan que hay un plan, que hay un propósito, que todo lo que sucede está en el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan primordial de Dios? ¿Que el hombre qué? ¿Que el ser humano qué? Le tema, que el ser humano qué? Le tema. Y al final, que los que le hemos recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, seamos hechos como a la imagen y semejanza de Él. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice aquí la escritura, entonces dice aquí la escritura, entonces dice aquí la escritura, eh, entonces dice que la profecía, la palabra profética segura, sin lugar a dudas sucederá y no se tardará. Entonces, así como el profeta Habacuc, tipología también del pueblo de Dios, que él representaba al pueblo de Dios. Entonces, él se quejó, él se quejó, pero luego también el Señor responde allí en el versículo 4 de Habacuc 2, porque el Señor también se queja por lo que está sucediendo en el corazón del ser humano. Aquí Dios sigue respondiendo. Recuerda que aquí estamos en la respuesta que Dios le dijo a Habacuc. Mire cómo sigue la respuesta. Habacuc, mira a los orgullosos. Óigalo, mira a los orgullosos. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Óigalo, sus vidas están torcidas. Usted se queja por lo que está viendo. Yo me estoy quejando, le estoy respondiendo por lo que estoy viendo también en los corazones. Mira cómo los corazones están llenos de orgullo. Oiga, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Y luego dice el Señor, porque el injusto vivirá por su fidelidad al Dios. Mira lo que está sucediendo. Mira la queja de Dios. ¿Cuál es la queja de Dios? Mira el orgullo del ser humano. Confían en sí mismo y allí mismo sigue Dios dándole la respuesta a Habacuc. La riqueza es traicionera. Mire cómo
las cosas materiales llenan de orgullo al hombre. Los arrogantes nunca están tranquilos. Y así sucesivamente sigue la respuesta de Dios hasta llegar a, vamos a saltarnos al versículo 12. Ya, ¿qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en ceniza? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Como dice por allá la palabra, solamente piensan que en lo terrenal. Óigalo, solamente piensan en lo terrenal. Pero entonces, gloria a Dios que hay una esperanza. Dice el versículo 14, así como las aguas llenan el mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y a Dios respondiéndole a Habacuc lo que estaba sucediendo, lo que hace el ser humano. Derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado. Destruiste los animales salvajes, ahora el terror de ellos será el tuyo. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. Oiga, Dios mío bendito, mire la queja del Señor. ¿Ah? La queja del Señor, ¿cuál es? Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Y aquí hay una queja peor, peor, la peor de todas. Óigalo, que están ¿qué? Sumidos en sus traiciones. Oiga lo que dice aquí, óigalo, óigalo, peor, sumidos en una religión, en una religiosidad. Dicen que ellos pertenecen a la iglesia universal y esa es la única iglesia en la que nacieron, mi iglesia universal. Porque mire lo que sigue diciendo el Señor en el versículo 18 de Habacuc 2. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres y una imagen fundida que te engaña? ¿Qué necios confían en algo elaborado por tus propias manos, hombre? Un Dios que ni siquiera puede hablar. Dios mío, esa es la indignación más grande de Dios. El hombre confía más en su ídolo, en lo que hicieron los hombres, que en el mismo creador de todo cuanto existe. Dios mío, peor. Defendieron, dejaron llevar. ¿Por qué? Por sus traiciones, por las enseñanzas y doctrinas de hombres, por su religión universal. Cuánta religiosidad, pero cuánto poco temor de Dios en los corazones. Por eso Dios permite y deja que los malignos sean desatados. ¿Para qué? Para llevar al hombre al arrepentimiento, para llevar al ser humano a honrar a Dios como Dios merece ser honrado, porque Dios está siendo deshonrado hasta en lo último de la tierra. Aún sus sacerdotes, dice la palabra, aún sus sacerdotes están corrompidos, aquellos que dicen llevar la palabra, que se llaman guías de otros, pero son guías ciegos que guían a otros ciegos y todos un día caerán al hoyo si no se arrepienten, si no abandonan sus falsas creencias, si no abandonan su orgullo, si no dejan de confiar en sí mismos y comienzan a confiar en el Dios creador del universo. Dios mío, pero mire lo que sigue diciendo el Señor allí en el versículo 20. Pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio. Oiga, lo que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Toda la tierra me tema, dice el Señor, que toda la tierra me respete, porque yo estoy sentado en mi santo templo y yo soy santo. Entonces, yo no habito en templos de manos humanas, yo habito en el corazón contrito y humillado, como dice Hebreos 3:6. Hebreos 3:6, allí no lo dice el mismo Espíritu Santo o la palabra, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Allá está Dios en su trono, pero también está que en su casa, la cual casa la iglesia, la cual casa eres tú, que perteneces a ese cuerpo, que eres un miembro activo,
un miembro lleno de la gracia de Dios, un hombre, una mujer que ha entendido el temor a Dios y lo que está sucediendo. Dios mío bendito. Al inicio, Abacú no lo entendió, pero a medida que el Señor le iba mostrando en aquella visión, él pudo entender el propósito de Dios y lo que estaba sucediendo para que se cumpliera ese propósito. Entonces Abacú sigue allí en el capítulo 3, siguió orando. Oiga, aquí dice, esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. Siguió orando, mire, porque ¿cuál es la invitación? Orar sin cesar, no dejar de orar en todo tiempo, en todo momento, estar siempre en la presencia de nuestro amado Dios, porque aquel que honra a Dios, lo honra buscándolo en todo momento, buscándolo en la alegría, en la tristeza, en todo momento, aunque no responda, le sigue orando, le sigue clamando, le sigue adorando. Entonces mire la respuesta, la oración de Habacuc ante la respuesta de su amado Dios. Entonces mire la respuesta tan tremenda. He oído todo acerca de ti, Señor. Como quien dice, he oído tu palabra, oh Señor, he oído tu palabra. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, óigalo, he oído tu palabra y sé que tu palabra es verdad, Señor. Y en base a ello, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Aquí ya vino con más humildad el profeta porque comenzó a entender. Ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. En el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Mire la oración ya con tanta humildad que se acercó el profeta a papá Dios, como quien dice, no merecemos tu ayuda, te hemos enojado, hemos hecho lo malo ante tus ojos, el ser humano te ha ofendido, yo como siervo tuyo te he ofendido de mis reclamos, pero, pero en tu enojo recuerda tu misericordia, Dios mío bendito, gloria a Dios, porque Él ha sido bueno, Él ha sido misericordioso. Y allí en el versículo 16 vuelve a repetir la misma frase el profeta. Al oír esto me estremecí por dentro. Óigalo, al oír tu palabra me estremecí por dentro. Ahora sí lo entiendo, Señor. Ahora sí reconozco, Dios mío, mi debilidad ante tu poder soberano. Ahora sí reconozco, Dios mío bendito, Padre, que todo es a causa del orgullo, de la soberbia del ser humano. Dios mío bendito, que en vez de confiar en ti, solamente hemos confiado en nosotros mismos. Padre. Dios mío, al oír esto me estremecí por dentro. Dios mío bendito, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí, temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero. Mira cómo el profeta Habacuc entendió, entendió lo que dice la palabra. Al oír esto me estremecí por dentro. Al oír tu palabra me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo. Óigalo, allí se cumplió el propósito de Dios cuando dijo allí en Eclesiastés, el propósito de Dios es que el ser humano le tema. Gloria a Dios, porque allí este varón entendió ese propósito y se estremeció. Por eso el profeta Jeremías, porque Habacuc es contemporáneo con el profeta, perdón, Isaías. Entonces, allá en Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Gloria a Dios. ¿Qué dice el Señor? Pero miraré a aquel que es orgulloso, que confía en sí mismo y su vida está torcida. No, aquí dice, y miraré
aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Gloria a Dios, porque es el propósito de Dios, que respetemos su palabra, que su ley, Dios mío bendito, no esté más debilitada, como lo vio el profeta Habacuc. ¿Qué vio en medio de su queja? Que la ley se había estancado, que se había debilitado el amor. Y eso es lo que muchos hemos visto en este tiempo. El amor se ha debilitado, pero gloria a Dios que el amor de Dios no se ha debilitado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Con qué propósito? Que temblemos ante la palabra de Dios, que respetemos a nuestro amado Dios, que le honremos, porque el Padre honra al Hijo, el buey a su amo. Pero vosotros, sacerdotes, no me honráis, solamente Señor, Señor, pero no hacen mi voluntad, dice el Señor. Pero gloria a Dios que estamos entendiendo qué es lo que quiere Dios. Danos un tesoro grandioso, como dice Isaías, que mi mayor tesoro es el temor a Jehová, el temor a Dios. Gloria a Dios que podamos entender este mensaje, que al escuchar la palabra de Dios nos estremezcamos por dentro y nuestros labios tiemblen de miedo, pero no hay miedo por ser condenados o caer en la ira de Dios, sino de qué? De respeto hacia Dios. Se doblaron las piernas del varón y cayó de rodillas temblando de amor, de respeto ante Dios. Él lo entendió, él entendió, él entendió el propósito que Dios tenía, que el hombre le temiera, gloria a Dios, y luego de entender lo que hizo, esperar en silencio el día venidero. ¿Esperar de qué? En silencio el día venidero. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que estamos esperando? El día venidero. ¿Cuál? Cuando Jesucristo vendrá en las nubes por un pueblo que le ama, por un pueblo que le teme, por un pueblo que tiembla ante su palabra y no permite que la ley se debilite. Al contrario, que caiga la ley se haga más fuerte, que es la ley de Cristo, que es el amor en cada uno de nuestros corazones. Gloria a Dios, porque Él ha sido bueno. Entonces sigue aquí la palabra profética hablándonos al corazón. Entonces mire lo que sigue diciendo el varón después de haberlo entendido. ¿Qué dijo? Mejor que esperar en silencio. Muchas veces Dios nos habla también de la palabra, dice que nuestra fortaleza es quedarnos quietos. Nuestra fortaleza es quedarnos quietos. Lo único que tenemos que hacer es lo que Dios nos está enseñando aquí en la palabra a través del profeta Habacuc. Subiré a mi torre de vigilancia, montaré guardia, óigalo, seguiré orando, intercediendo, vigilando la carne, dando testimonio. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Aleluya. Ya él respondió a la queja. Ahora en silencio, él está esperando que el día venidero, que Dios cumpla su propósito, hacer que el hombre que le tema, le respete, se convierta de sus malos caminos y un día pueda que esperarle como tú y yo le estamos esperando en amor, en devoción, temblando ante su palabra. Aleluya. Entonces mire lo que dice aquí. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpea al pueblo invasor. Óigalo, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. ¿Cuál es el fin de los espíritus malignos? ¿Cuál es el fin de aquellos babilonios, pueblo cruel y violento, marchando por todo el mundo, conquistando tierras a punta de violencia y de maldad, al cual Dios está utilizando para castigar los muchos pecados y corregir a un pueblo? Igual Dios los utiliza para que el hombre se arrepienta. Pero ¿cuál va a ser el fin de ellos? Dice que les vendrá la catástrofe encima,
el lago de fuego, la muerte segura, segunda, donde serán echados el falso profeta, aquellos que siguen la religión universal, aquellos que sirven a ídolos tallados por hombres, a imágenes fundidas que engañan a, a un hombre, a miles y a miles y a miles de seres humanos en este mundo, que son necios en confiar en esas cosas, elaborada por las manos del mismo hombre pecador, a un Dios que ni siquiera puede hablar, Dios mío bendito, pero la catástrofe les golpeará de repente. Y luego el varón, después de su queja, ¿cómo comenzó la oración del profeta? En el versículo 2 del capítulo 1, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda? Oh Señor, ¿hasta cuándo? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Es de siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Dios mío bendito. ¿Y tú? Allá quieto, no haces nada. ¿Qué pasa, Dios? Pero gloria a Dios que este varón, como tú que me estás escuchando y no lo habías entendido, hoy lo puedes escuchar por la palabra profética segura, por el Espíritu Santo. Y este varón, después de haberlo entendido, mire lo que proclamó. Y aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aunque aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, mire, el Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué entendió el profeta? Gloria a Dios que lo entendió y entendió lo más importante que dice el capítulo 2 versículo 4 lo que Dios le respondió. Mira, los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por fe, dice en algunas traducciones, pero en esta traducción que estoy leyendo, nueva traducción viviente, dice, pero el justo vivirá por su fidelidad. Ay, él lo entendió, él lo entendió. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta del profeta? La respuesta es permanecer fieles a Dios, en el temor hacia Dios, cumpliendo el propósito de Dios, que es que el ser humano le tema, fieles a Él, aunque los del mundo y los que no tienen a Cristo anden en su orgullo y confíen en sí mismos y sus vidas estén torcidas. Mi vida ha sido enderezada por el Señor, vivo confiado en Él, vivo por mi fe puesta en Jesús y pase lo que pase y vea lo que vea, Dios mío bendito, seguiré siendo que fiel a Dios, fiel a Dios. Por eso el profeta termina el libro con esta extraordinaria declaración de confianza y de fe. ¿Cuál fe? ¿Cuál declaración? Allí está, aquí traduciéndolo en este tiempo. ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué podemos decir cada uno de nosotros ante la presencia de Dios? Aunque la economía esté por el suelo, aunque haya escasez de muchas cosas, mire cómo los productos se han subido enormemente cuando uno va al supermercado, cuando comienza a comprar la comida para llevar a la casa, se aterra uno y se asusta de que, Dios bendito Padre, en que hacía un tiempo compraba con 10.000, con 20.000 pesos. Ahora necesito 50, Dios mío, bendito. ¿Cómo? La economía está por el suelo, Dios mío. Pero ¿qué dijo el profeta? Aunque la economía esté por el suelo, aunque haya escasez de muchas cosas, aunque la situación política sea complicada, porque Colombia, nuestra Colombia, el mundo entero está en una situación política bien complicada. ¿Y qué dijo aquí, interpretándolo en este tiempo, el profeta?
Y Dios quiere que también nosotros podamos exclamarlo de esa manera, aunque la situación política sea complicada y aunque aún no haya respuesta a mi oración, óigalo, óigalo, aunque no entienda por qué Dios aún no me responde, yo me alegraré en mi Señor. Mi gozo no depende de las circunstancias, depende de Dios en quien he creído. Él es quien me sustenta, Él es quien me sustenta, Él es mi vida y mi vida está en sus manos. Yo sé que tú eres todopoderoso y si estamos pasando por malos momentos, seguro, 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 Señor, quizá no lo merecemos. ¿Por qué? Porque quizá haya a un orgullo en nuestros corazones y tú estás quebrantando todo orgullo, toda altivez en nuestras vidas, Señor. Aceptamos tu voluntad y sigue obrando. Seguro que si algo está sucediendo en nuestras vidas es porque tú requieres de que realmente nos convirtamos de nuestros malos caminos, que temamos ante tu palabra y que hemos de creer en traiciones y en mandamientos. Hombre, juro, Señor, que quizá nos quizá nos merecemos por aquello por lo cual estamos pasando, Señor. Pero hoy, como dice la palabra, me arrepiento, Señor, del orgullo, me arrepiento, Señor, de mi queja, cuando Dios mío bendito, hoy por la palabra me has enseñado cuál es tu plan, es tu propósito, que realmente te honre, como tú mereces ser honrado, Señor, así como el hijo honra al padre, así como el buey obedece a su amo, así nosotros también podamos obedecer, podamos respetarte, podamos honrarte, Señor mío bendito. Y así, Señor, sea lo que esté sucediendo en mi vida, en mi casa, en mi país, en esta situación, aún yo te alabaré y me gozaré en ti. No vivo por lo que veo, sino por lo que eres para mí. No vivo por lo que veo, porque si vivo por lo que veo, quizá mi queja sería la misma que el profeta Habacuc, pero hoy por tu palabra puedo entender que no vivo por lo que veo, porque mi justo vivirá por fe, mi justo vivirá por su fidelidad a Dios, dice tu palabra, Padre, y yo vivo confiando en ti, porque tú eres mi sustento, tú eres mi pastor, tú prometiste que nada me faltaría, tú eres mi todo, oh Señor, oh bendito Padre, gloria a ti Señor por tu palabra de vida y poderosa. Y al final, ¿qué dijo el profeta? Dice aquí la palabra, el Señor soberano es mi fuerza, el Señor soberano es mi fuerza, mi fuerza. Él da pie firme como el venado. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios que hoy podemos entender lo que empezó Dios diciéndonos en Eclesiastés 4:14. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. ¿Con qué propósito? Que el hombre le tema, que el hombre sea humilde, que el hombre respete a Dios y el Señor hace mi pie como de siervas, como el de un venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y para terminar, iglesia, entendiendo el plan de Dios, el Señor me ayudó aquí a darle este mensaje y terminarla con una fábula que nos va a dejar una buena enseñanza también. Y Dios me dio aquí esta enseñanza sobre un siervo, porque ¿cómo termina la palabra? El Señor me da pie como de siervos, capaz de pisar sobre las alturas. Entonces, les va a narrar una fábula que me dio el Señor, para que tú también
recibas una enseñanza, y yo también, porque la palabra es para mí, la palabra es para ti, la palabra es para aquel que escuche este mensaje y lo haga vida en su corazón, en su vida. Entonces dice la historia que llegó un siervo a una fuente cristalina de agua y vio en aquella limpia agua, oiga, esa agua era cristalina, limpiecita, como un espejo. Y allí llegó aquel siervo y llegó con sus largas y delgadas piernas, las vio allí en aquella agua cristalina, vio sus largas y delgadas piernas y también observó allí en el agua sus hermosos cuernos. Y allí mirando sus hermosos cuernos, exclamó, ¿verdad? Es lo que es de mí, de verdad. ¿Cómo es de cierto lo que dicen la gente de mí? Exclamó con cierto aire de orgullo aquel ciervito. Supero a todos los demás animales en gracia y nobleza. Óigalo, supero a todos los demás animales en gracia y nobleza. Cuando levanto mi cabeza, cómo lucen mis majestuosos cuernos. Qué hermosura de cuernos los que poseo. Qué bendición. Qué hermoso soy. Qué bellos son mis cuernos. Pero luego, al mirar sus piernitas delgaditas, entonces un poco. Y dijo, ah, pero qué feos y qué delgaditos son mis pies. Ah, se sintió orgulloso por sus cuernos, pero menospreció sus delgados pies. Entonces en ese momento vio salir del bosque un león. Dios mío bendito. Recuerde que el león es tipología de Satán, que viene a matar, hurtar y destruir. En ese momento le salió un tremendo león. ¡Ay, Dios mío bendito! ¡Pies! ¿Para qué son buenos? Dijo el ciervito, dijo el venadito, y en dos saltos se puso fuera del alcance del adversario. Mire, esos piecitos que menospreciaba, mire lo que hicieron. En un par de saltos e inmediatamente se puso fuera del alcance de su adversario. Pero cuenta la fábula que en su huida pasó por donde había mucha maleza que descolgaba de los árboles y sus majestuosos cuernos se enredaron en la maleza y el león le dio alcance de inmediato. ¿Y qué hizo? ¿Lo acarició? No, lo devoró. Lo devoró porque es el propósito del león, devorar a su presa. Oiga, lo devorar a su presa. Entonces, los pies que tanto despreciaba, esos piecitos que tanto despreciaba poco antes, mira cómo lo salvaron. Mire cómo esos piecitos lo salvaron, lo que tanto despreciaba, lo que no, lo que tenía poco valor para él. ¿Qué sucedió? Fue lo que lo salvó. Pero los cuernos que tanto orgullo le causaban, le hicieron perder. Ay, 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 ay. Cuánto cierto, cuánto es cierto es que generalmente nos perdemos por aquello en que tanto orgullo tenemos. Óigalo. Ah, cuánto se pierden por aquello en que tanto orgullo tienen. Como dice la escritura, la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cuántos caen en las garras del adversario por sus vanos conocimientos, por ser sabios en su propia opinión, llenos de teologías, llenos de estudios? Y gloria a Dios, pero sin el espíritu, de nada vale el estudio, de nada vale la letra. ¿Y caen qué? En las garras del adversario por su vano conocimiento y no valoran la humildad del espíritu. Óigalo, no valoran la humildad del espíritu. ¿Qué dijo el apóstol? La letra mata, mas el espíritu vivifica. Los pies que miraba aquel ciervito como con desprecio, estos pies simbologían la humildad con que aprendemos la palabra de Dios, la humildad con que la predicamos, óigalo bien, porque cuán hermosos y cuán
Deliciosos son los pies del que anuncia buenas nuevas, del que anuncia la paz. Por eso haz mi pie como de siervo, dijo el profeta. Asimismo, oramos para que Dios haga de nuestros pies humildes, que llevan la preciosa semilla a los corazones que lo necesitan, porque es el propósito de Dios. Óigalo, pies, psicología de la humildad con que aprendemos y predicamos la palabra. Los cuernos, oiga, los cuernos, ¿qué tipifican a Satán? Bueno, el cachón, dicen algunos, el cachón, queriendo hablar de Satán, los cuernos. Entonces, ¿qué me hace entender aquí este mensaje? Que los cuernos significan el orgullo, la vanagloria, el ser sabios en nuestra propia opinión, la egolatría, Dios mío, bendito, que tenemos que abandonar, porque esa fue la queja de Dios. Mira los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están, ¿qué? Torcidas, siendo sabios en su propia opinión, son necios, pero el justo vivirá por la palabra de Dios. El justo vivirá ¿qué? Por fe, esa fe que viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios, por su fidelidad en la palabra de Dios, en obedecer la palabra de Dios. Entonces, familia, tú que me escuchas, usted, Javiercito mismo que está dando este mensaje, no te ensoberbezcas por lo que hay en ti de superior. Óigalo, piensas que hay algo de superior en ti, pues no te ensoberbezcas por lo que hay en ti de superior. Oiga, pastor, pastora, profeta, evangelista, maestro de la palabra, óigalo, no te ensoberbezcas por lo que hay en ti de superior y especies lo que parece más humilde. Óigalo, no especie lo que parece más humilde, Dios mío. ¿Cuántos menosprecian a una persona por su humilde condición? Porque piensan que ellos están ¿qué? En una condición superior. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Óigalo, los piecitos hicieron que el ciervito escapara pronto de las garras del adversario, pero aquello en que confiaba, en sus cuernos, en su orgullo, lo hizo perder. Dios mío bendito. Dios santo. Entonces, no nos ensoberbezcamos, no nos llenemos de orgullo por lo que pensamos que hay algo de superior en nosotros, como les ha llegado a suceder a muchos, y despreciemos lo que parece más humilde, porque la soberbia hace perder y la humildad nos salva. Por eso dijo el profeta, el sabio allí en el Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. ¿Por qué? Porque el orgullo del hombre está abatido. Gloria a Dios. Entonces, al igual que Habacuc, estamos llamados a presentarnos ante Dios con humildad y a vivir en humildad, esperando con fe en su tiempo, con fe y confianza. ¿En qué? En que eres un Dios bueno, que eres un Dios sano, que hemos de vivir la palabra, predicarla con humildad. Oh Dios mío bendito, que nuestros pies estén apresurados, pero para llevar el mensaje de las buenas nuevas, con humildad, con amor, no con egolatría, no creyéndonos superiores a los demás, sino al contrario, servidor de otro, Dios mío bendito, y no dejar que los cuernos, oiga, no dejemos que los cuernos, tipología del orgullo, tipología de la letra, se enseñoreen de nosotros, y como Habacuc, podamos ser sensibles a la voz del Señor, óigalo, podamos ser sensibles a la voz del Señor. ¿Cuál fue la voz del Señor? Que los orgullosos confiaban en sí mismos, sus vidas están torcidas, pero que nosotros los que hemos sido justificados con la sangre de Cristo, viviremos ¿qué? Por su fidelidad a Él, por su fidelidad a su palabra, cumpliendo con su propósito. ¿Cuál es el propósito? Que haya temor en nuestros corazones para con Dios, que lo honremos como Él merece
ser honrado. Gloria a ti, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, porque como el profeta Habacuc, un tiempo no entendía, pero luego pude entender, Señor. ¿Y cómo terminó? Dijo que esperaría en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpea al pueblo invasor, cuando el enemigo sea totalmente puesto bajo nuestros pies. Dios mío bendito, y aunque la economía esté por el suelo, aunque haya escasez en muchas áreas de nuestra vida, aunque haya situación en el hogar, en el matrimonio, Dios mío bendito, aunque la situación política sea complicada, Dios mío, aunque tus respuestas aún a nuestras oraciones no hayan hallado una respuesta. Dios mío, aunque nuestras oraciones no haya una respuesta, con todo, aún me alegraré en ti, Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación, porque tú eres el Dios soberano que da mis fuerzas, que me da fuerzas, que me da fuerzas como la del búfalo, y me unges con aceite fresco, y me da pie firme como la del venado, Señor, y es firme como la del venado para andar en humildad, atesorando tu palabra con humildad y ministrándola con humildad, Señor. Dios mío bendito, tú harás que nuestros pies sean como las del venado, Señor. Esos pies que los salvó de las garras del adversario. Y tú nos librarás de los cuernos que hacen que los orgullo hace perder. Pero tú estás formando un pueblo humilde, humilde, Señor, de espíritu y que tiembla ante tu palabra, Señor. Esos somos, Señor, en ti, Jesucristo, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias por poner ese tesoro en nuestros corazones, que es el temor hacia ti. Porque como nos enseñaban en esta noche, en esta palabra, Padre Santo, hoy podemos entender el propósito primordial tuyo es que el ser humano te teme. Gloria a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Que esta palabra, Señor, la pueda entender el que la escuche, la pueda vivir, la pueda atesorar y que podamos, Dios mío bendito, cumplir el final tuyo al darnos esta palabra, que es poder entender tu propósito y podamos, Dios mío, hacer que la ley no se estanque, Señor, que la ley no siga más debilitada, sino que la ley se haga fuerte en cada uno de nuestros corazones, que es el amor hacia ti y el amor hacia nuestro prójimo en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.